buenas tardes y gracias a todos por estar aquí y por haberme invitado, a José sobre todo, que es el que me contactó para invitarme, para pasar aquí el día con vosotros y daros una charla en vuestros One-on-One Panel Test Days, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Spock, no el de Star Trek, el otro, el Framework Testing, y os voy a contar por qué deberíais utilizarlo para testear vuestro código Java, ¿vale? ¿Qué es Spock? Spock es un framework de testing para testear aplicaciones Java y Groovy, que hace que escribir test no sea un rollazo, no sea aburrido, ¿no? Que merezca la pena realmente escribir test. Porque básicamente lo que nos proporciona tiene un DSL muy potente para poder escribir test de una manera muy concisa, muy clara, muy legible, y tenemos toda la potencia del lenguaje Groovy, que a la hora de hacer test también nos va a venir muy bien, ¿vale? Spock es compatible con JUnit, perdón, es compatible con JUnit, por lo que lo podéis utilizar con vuestras herramientas estándar que estáis usando ahora mismo. Si lo usáis en vuestro IDE, pues si usáis JUnit podéis usar Spock, IntelliJ, NetBeans, Eclipse. Lo podéis utilizar con vuestros entornos de integración continua, con Jenkins, con Bamboo, con lo que utilicéis, o con vuestros Maven y Gradle de turno, ¿vale? Siempre, en cualquier sitio donde hayáis puesto algo que funciona con JUnit, vais a poder poner Spock sin problema. Entonces, en esta charla lo que os voy a contar es un montón de características y de cosas que tiene Spock, de cosas chulas, para que al final a lo mejor os puedo convencer para que introduzcáis Spock en uno de vuestros proyectos. Para mí es la mejor, o al menos la más fácil, la forma más fácil de introducir Groovy en un proyecto Java a través de los tests, ¿vale? Pero antes de empezar, permitidme que me presente muy rápido. Soy Iván López, Ilombar en Twitter. Llevo usando Groovy Grails los últimos 7 años más o menos. Y actualmente estoy trabajando en OCI. OCI es la empresa que está sponsorizando el desarrollo de Grails, del framework Grails. Yo trabajo en el equipo de Grails. Además, soy el coordinador del grupo de usuarios de Groovy de aquí de Madrid. Nos reunimos una vez al mes para hablar de Groovy, de cualquier herramienta y cualquier cosa de su ecosistema. Tenéis ahí la web. Grabamos todos los vídeos, así que si queréis echar un vistazo, ahí tenéis todas las charlas que hemos dado. Y si os queréis apuntar alguna vez a alguna reunión, pues sois bienvenidos. Y además organizo con Alberto Vilches Grits. Grits es una conferencia de Groovy. Hay otra más en Europa, que es en Copenhague. Y básicamente igual, hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con Groovy. En la web tenéis toda la información de este año. El Call for Paper ya está cerrado desde hace tiempo. La agenda el primer borrador de la agenda lo vamos a presentar probablemente este fin de semana. Y todavía podéis comprar los tickets si queréis. Y si os interesa cualquier cosa de Groovy, pues podéis venir. Los team leaders de los principales proyectos relacionados con el ecosistema Groovy van a venir aquí a Madrid. Y la verdad es que, como digo, solo hay otra más en Europa, en Copenhague, y es como 5 veces más cara y además tenéis que iros a Copenhague. Y además soy speaker, me gusta dar charlas en distintas conferencias. He estado en la Spring One, Codemotion, Geekon, en muchas conferencias y también así pues en algunos sitios, en meetups y demás. ¿Vale? Es una forma para mí de devolver algo a la comunidad, ¿no? Poder compartir conocimiento no solo contribuye a la comunidad con código, ¿no? Esta es otra forma que yo tengo de hacerlo, ¿vale? Vale, pues vamos a hablar un poquito de Spock. Podría dedicar, no sé, 25 minutos de esta charla a contaros por qué es importante testear vuestras aplicaciones, y explicar un montón de cosas sobre unit test, ¿no? Y todo esto. Pero voy a asumir que testeáis vuestras aplicaciones, ¿verdad? Sí, las testeamos. Y si no las testeáis, porque a veces es muy complicado, porque a veces no tenemos tiempo, porque es muy difícil, porque es aburrido, al menos supongo que sabéis las ventajas de testear vuestras aplicaciones, ¿vale? Aunque no lo hagáis, creo que sabéis las ventajas. O al menos yo lo voy a asumir que las sabéis. Entonces, bueno, pues si hacéis, por ejemplo, TDD, podéis llegar a un diseño a lo mejor un poco mejor. Podéis hacer cambios con la seguridad de que no vais a romper nada, ¿no? Que no vas a llegar a producción y, oye, ¿por qué esto que antes funcionaba se ha roto, no? Y al final para mí va un poco de poder dormir por las noches, de saber que tú estás teniendo código, ese código está en producción y está funcionando y no se rompe a las 4 de la madrugada. Entonces, como digo, podría tirarme 25 minutos de la charla contándoos todo ese rollo, pero paso, no lo voy a hacer. Lo que voy a enseñaros básicamente es como Spock in Action, ¿vale? Entonces, esta es mi última slide. Me voy a sentar. Nos vamos a ir deja aquí la chuleta. Nos vamos a ir al IDE y vamos a ver de verdad qué es Spock, ¿vale? Tengo aquí un proyecto. El código luego lo subiré a GitHub, ¿vale? Entonces luego podréis juguetear con él todo lo que queráis.
es un proyecto que yo utilizo, antes lo he comentado con alguno en la comida, que os estaba oyendo hablar de Maven. Yo utilizo Gradle, ¿vale? Esto es lo que necesitáis. De hecho, estas dos líneas no existen todavía, ¿vale? Y esta realmente tampoco hace falta. Eso es lo único que necesitáis para añadir para añadir Spock a vuestro proyecto. En el caso de utilizar Gradle, pues aplicamos el plugin de Groovy, definimos el repositorio, Maven Central o JCenter, en mi caso utilizo JCenter, y añadimos la dependencia de Spock. Y ya está, no necesitamos nada más. Estoy usando la Release Candidate 3 de Spock 1.1. La versión 1.0 ha estado ahí como un par de años. Es estable, funciona muy bien. Y esta Release Candidate han pasado ya por la 1 por la 2. Y esta también tiene nuevas mejoras. Han corregido, la mayoría han corregido bugs. Y también hay alguna nueva funcionalidad. De hecho, tengo algún ejemplo de funcionalidad nueva de la 1.1. Y como digo, esto es lo único que necesitáis para añadir Spock en vuestro proyecto. Spock, esta dependencia, se descarga transitivamente Groovy. Y lo que pasa es que no se descarga la última versión, que es la 2.4.8, se descarga la 2.4.6 o algo así. Entonces, si queréis usar la última, pues la añadís, ¿vale? Y ya está. Y las dos líneas de abajo las veremos luego. ¿Y qué más? Pues es un proyecto estándar. Source main Java, aquí tengo código Java que os voy a enseñar para testearlo, y source main test Groovy, el código, ¿no? Los códigos el código de test que vamos a utilizar, ¿vale? Voy a enseñaros un montón de ejemplos explicando distintas cosas. Si tenéis cualquier duda, en cualquier ejemplo en el que esté, me paráis y me hacéis la duda sobre ese ejemplo. Y si no, pues al final, pero si estamos en él, probablemente sea más fácil. Entonces, vamos a empezar con el primero. Lo primero que tenéis que hacer para escribir un test de Spock es crear una clase. La regla dice que tiene que acabar en spec, pero realmente tampoco es necesario. Es la buena práctica, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es extender de specification, ¿vale? Spock lang specification. Y como he dicho antes, es compatible con JUnit. ¿Eso qué significa? Que tiene aquí este runner, como veis es un... así, ¿no? Así. Es el runner de JUnit. Y el runner de Spock es Sputnik, que viene el nombre se viene, ¿no? Una mezcla un poco rara de Spock y JUnit. Entonces, simplemente, esto es lo que se encarga de hacer todo el wiring de Spock con todo el framework de JUnit, pero para vosotros es totalmente transparente. Simplemente heredáis de esa clase y ya podéis empezar a escribir vuestros tests. La siguiente cosa que vemos es la forma de nombrar los tests. En JUnit estamos acostumbrados a @test y luego pones ahí el nombre de un método, camel case, hay un poco críptico que a veces se entiende, que a veces no se entiende. Aquí lo ponéis entre comillas y podéis poner, ¿no? Como digo, plain English. Podéis escribir aquí una sentencia que explique claramente lo que queréis testear, sin problema. Y la siguiente cosa que tenemos con Spock es que nos obliga a hacer nuestros tests en esta forma de BDD de given when then. Además, la buena práctica dice que al lado de cada una de estas etiquetas podéis poner un pequeño comentario de lo que estáis haciendo. Estos ejemplos son muy sencillos, entonces, claro, pues se entiende muy fácil. Pero cuando tenéis test de verdad, ¿no? Que son más complejos, el poner aquí una pequeña descripción de lo que estáis haciendo hace que a la hora de leer el test sea mucho más fácil. De hecho, la forma de empezar, probablemente, yo lo que suelo hacer es escribir el given when then. Un poco lo que tengo en la cabeza, lo escribo. Y este código lo voy a ejecutar. El test va a pasar porque realmente no estoy testeando nada, ¿vale? Pero esto compila, no hace nada, pero esto compila. O sea, esto es código válido. Entonces, una vez que tenéis claro más o menos que podéis plantear lo que queréis, pues ya podéis empezar un poco a escribir el código del test. Y una cosa más que hace Spock además es forzarnos a que los tests tengan esta forma. ¿Eso qué significa? Probablemente en JUnit, yo he visto código que hay gente que hace esto. Pone los bloques given when then en comentarios, porque en JUnit no tienes ninguna otra opción. Y está bien. Lo que ocurre es que nadie te impide que pongas bloques que no deben estar en una parte. Me explico. Con Spock no podemos hacer esto. Si yo pongo aquí el then y pongo true, por ejemplo, y ejecuto este test, esto ni siquiera compila. Nos está diciendo then is not allowed here. No puedo hacerlo. Tengo que escribir los tests bien, en el sentido de una definición formal de ellos. ¿Vale? Y como digo, bueno, pues este test es muy sencillo. En given tendríamos nuestros input, en este caso un string. En el when escribimos lo que queremos testear, lo quiero hacer el reverse de ese string. Y en el then pongo mis aserciones. Como veis aquí, no estoy poniendo assert. No hace falta. Todo lo que está en el then implícitamente lleva un assert. Spock lo pone por nosotros, digamos, lo comprueba, no tenemos que ponerlo nosotros. ¿Vale?
Y la última cosa que os quiero enseñar de este primer ejemplo es que es la forma de escribir el código. Hay gente que escribe este código así, ¿vale? Que no indenta después de las etiquetas. Va un poco por gustos. Hay gente que dice que si necesitas indentar tu código después de las etiquetas, significa que tienes los test tanta cantidad de cosas, no tan complejos, que los estás haciendo mal. Para mí, se le entiende, aunque sea un test tan sencillo como este, se entiende mucho mejor así. Va en gustos, ¿vale? Lo único que os recomiendo es que os pongáis de acuerdo en el equipo y que todos lo hagan igual, porque si unos los intentan y otros no, es como usar tabuladores y espacios, o usar, ¿no? Esto no va de mi editor es mejor, ¿no? Es Vim o Emacs o es IntelliJ o es Eclipse. Esto va de que el equipo se ponga de acuerdo. Entonces, si uno intenta y otro no, cuando yo vea el código que no esté indentado, lo voy a meter y el otro lo va a quitar y vamos a estar pegándonos todo el día. Así que simplemente poneros de acuerdo. Por defecto, si utilizáis IntelliJ, cuando hacéis el reformateo del código, no te lo indenta. Tienes que meterte en los settings y cambiarlo. Pero una vez que lo cambias, como acabáis de ver, lo indenta todo. ¿Qué más respecto a este ejemplo? Pues que a veces, para una cosa muy sencilla, este given when then es demasiado verboso. No estamos escribiendo un montón de cosas porque para al final hacer el reverse del string. Entonces tenemos una forma abreviada que es utilizar expect. Expect básicamente significa eso. Yo espero que esto sea true, que se cumpla, ¿no? Pues cuando hago el reverse de un string, pues está revertido, digamos. Para los que no conozcáis, ¿cuántos conocéis Groovy de aquí? 3, 4... No, tú no, tramposo. Vale, para los que no conocéis Groovy, la comilla doble y la comilla simple, ¿no? En Java esto no es válido. En Groovy lo podéis poner. De hecho, la doble comilla en Groovy significa otra cosa. También se puede poner, ¿vale? Es un GString, pero yo tiendo a ponerlos así. Pero básicamente es lo que estáis viendo. Siguiente, si tenéis alguna duda, me paráis y lo vemos. Power Assets. Una cosa muy importante de un framework de testing es ver qué ocurre cuando un test falla, ¿no? Porque los tests normalmente fallan. De hecho, si hacéis TDD, lo que tiene que pasar es que el test tiene que fallar antes de empezar a hacer nada. Pero independientemente de eso, cuando de verdad estás haciendo el test y quieres que pase y no te pasa, es importante saber por qué el test está fallando. Entonces, Spock tiene una cosa que se llama Power Assets, que nos va a mostrar el resultado de la ejecución de una manera muy potente. Antes de eso, bueno, también tiene aquí una notación ignore, que creo que también tiene JUnit, que básicamente es, ¿no? Pues ignóramelo, lo puedes poner a nivel de clase o a nivel de método, digamos, de test, y utilizarlo solo para casos concretos, ¿vale? No vale, pues como el test está rojo, le pongo el ignore y aquí no se entera nadie. Eso es trampa, hay que corregirlo. Pero tiene otra notación que es todavía mucho más potente, que se llama ignore rest. Y esta notación lo que hace es ignorar todas, excepto las que estén anotadas con eso. Es decir, yo tengo esta clase que tiene 25 tests y estoy centrado en este, porque los otros ya están corregidos o porque me quiero centrar solo en este. Anoto ese y lanzo. No tengo que estar preocupándome de lanzar ese o quiero lanzar 3 a la vez. Anoto esos 3 con ignore rest, ejecuto y me voy a ejecutar solo esos 3. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando el test falla, porque obviamente 6 no es 20. Como veis, aquí tenéis la salida por consola y tenemos el resultado de la evaluación de todo. 2 por 3 son 6, 5 por 4 son 20 y obviamente es falso. ¿Vale? Este ejemplo es muy chorra y no se ve bien. Os voy a enseñar el siguiente, que va a quedar mucho más claro. Esto en Groovy, esto es un mapa clave-valor, ¿vale? Un hashmap por defecto, y esto es una lista de elementos. Entonces, lo que yo espero es que el nombre del primer hijo sea Adriana, y este test va a fallar porque esto es una lista y el primero es Judith, ¿vale? Entonces, cuando ejecute este test, ejecuta el de arriba. Vale, está bien. Este es el resultado que tenemos. Como veis, tenemos en cada paso todos los valores de todas las variables. Aquí habíamos definido data con todo esto, lo tenemos aquí abajo. De esta variable extraemos solo los hijos, ya tenemos esta lista, extraemos los nombres, nos quedamos con el primero y no es igual, el test ha fallado. Pero tenemos en cada paso todos los valores. Esto es muy importante porque, como digo, cuando un test te falla, pues lo que no quieres hacer es empezar a llenar tu código de print line para ver el valor de todas las variables, o no quieres tener que poner un punto de ruptura y ponerte a depurar el test para ver qué está pasando. Es más fácil tener ahí todo y decir, claro, es que la lista es una lista, está ordenada, claro, pues es que es la otra hija, ¿no? Incluso aquí tenéis al final esta cosa que yo creo que la metieron porque dijeron, ¿y por qué no? Porque realmente no es muy útil, ¿no? Que te dice que son, ¿no? Te compara los string y dice, bueno, son 14% iguales. Realmente debería decir que son más parecidas, ¿no? Porque ambas son hermanas, son mis hijas, se parecen un poquito más del 14%.
Pero en el caso, como veis, ¿no? Pues está comparando los strings. Entonces, esto es un Power Assert. Esto inicialmente se desarrolló en Spock y moló tanto que lo metieron en el core de Groovy. De tal forma que ahora mismo, en cualquier proyecto que tengáis Groovy, si ponéis assert algo y eso falla, vais a tener un output exactamente como este, así, con todo detallado. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Vale, como os he dicho, vamos a ver cómo podemos testear código Java, ¿vale? Entonces, tengo aquí un ejemplo. Esto es código Java, lo podéis ver en varias cosas. La primera, bueno, además aquí tenéis el truco, pero bueno, tiene puntos y comas y es súper verboso. Luego veréis cómo se escribe esto en Groovy. En este caso tengo una lista de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿vale? Me devuelve una lista de enteros y quiero testear esto desde Groovy. Entonces, llamo al método, aquí en numbers estoy guardando, ¿no? Recordad otra vez la lista de enteros y lo que quiero comprobar es que cuando añado un elemento, el elemento está, ¿vale? El operador left shift está sobrecargado en Groovy, de tal forma que es lo mismo que cuando hacéis el add que estáis acostumbrados con Java. Funciona exactamente igual. Voy a ejecutar este test, que va a pasar básicamente, ¿no? Es true. Y como digo, estáis testeando código Java desde código Groovy. Y ahora todavía veremos algo más. Ahora es lo mismo, pero esto ya es un poco más complejo. Tengo usuarios con nombre y apellido, ¿vale? Un pojo de toda la vida, las propiedades, constructores y getters y setters. Nada nuevo aquí. Y lo que hago es que creo una release de 4 usuarios con los nombres y el apellido, ¿vale? Esto que veis aquí de name y de last name es una cosa nueva que han metido en la última versión de IntelliJ. Es simplemente que te da una pista del nombre de esos atributos, ¿vale? No están en código. Si yo copio esta línea, la pego aquí arriba, como veis no está, ¿vale? Es simplemente una ayuda que te da el IDE para que sepas el valor el nombre de esos parámetros. ¿Vale? Entonces, devolvemos una lista con esos 4 usuarios. Y vamos a ver qué podemos hacer con esa lista. Voy a hacer así, y así podemos ver las dos cosas a la vez. Lo primero que podemos comprobar, pues es que la lista tiene 4 elementos. Pues claro, acabo de añadir 4 usuarios. Perfecto. Lo siguiente es que quiero comprobar el nombre de esos usuarios. User.name van a ser Sheldon, Leonard, Raj y Howard en ese orden, porque es el orden que está aquí definido. ¿Qué más cosas podemos hacer? Puedo coger el nombre de los usuarios y ordenarlos por defecto alfabéticamente, pues será Howard, Leonard, Raj y Sheldon. También puedo coger el apellido, crear una nueva colección con el tamaño de esos apellidos, de tal forma que 6, 10, 12 y 8 son el número de caracteres que tiene cada uno de estos apellidos. Y en el último paso, pues lo que podemos hacer es quedarnos con el nombre del usuario cuyo nombre es el más corto. En este caso es Raj, pues tiene 3 caracteres. ¿Vale? Entonces, quiero ejecutar este test. Esto está verde. Y quiero centrarme en este caso concreto. Para los que venís de Java, probablemente esto es un poco como... ¿Qué coño estás...? Perdón, ¿qué se está grabando? Perdón, niños. ¿Qué estás haciendo aquí, no? Como digo, como ya habéis visto, users es una lista de usuarios. Lo veis ahí. Y yo estoy haciendo users.name, ¿no? Estoy accediendo al elemento name de cada uno de esos usuarios dentro de la lista. Es como... ¿Por qué esto funciona, no? Esto funciona porque Groovy hace muchas cosas de estas y te ayuda mucho. Voy a escribir, pero no en mayúsculas, print users.name, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es ejecutar eso en cada uno de los objetos de la lista. Esto también se puede escribir, si así toco las teclas, así. Este es el operador spread, que básicamente lo que hace es eso, es como expandir la lista y ejecutar algo dentro. Otra forma de escribir este código sería collect, que básicamente esto, Groovy lo que hace es amplía muchísimas clases de Java, incluidas sobre todo las de colecciones, las amplía muchísimo con un montón de métodos para ayudarnos mucho y facilitarnos mucho la vida. Entonces, collect lo que hace es como un map, aplica una función a cada uno de los elementos de la lista y devuelve una lista del mismo tamaño. Entonces, lo que yo quiero devolver es el nombre de esos usuarios. Como veis, IT es el nombre del valor por defecto de cada elemento, cada iteración, y como veis el IDE sabe que eso es un usuario. Entonces yo hago así, y sabe que es un usuario, y entonces me ofrece pues que le ponga el nombre. Otra forma un poco más javera, digamos, podría ser decirle, bueno, pues yo tengo usuarios, y para cada usuario me das el name, o incluso me das el name, con el getter, perdón. ¿Vale? Esto en Java, cuando queréis hacer una propiedad, utilizáis getName, ¿no? El getter de toda la vida. En Groovy podéis acceder como si fuera una propiedad, ¿vale? Aquí tenemos usuario. Podemos poner user.name, user.lastName.
no significa que estemos accediendo a esto, porque esto es privado. Yo no puedo acceder a esto desde fuera. Estoy llamando al getter. Si ponemos un print en el getter, lo veríamos, ¿vale? Esto está llamando al getter. Pero esto, user.name, está llamando al getter, igual que la línea de abajo, simplemente es un shortcut, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Desde Java 8 tenemos lambdas y tenemos el API de streams. Entonces, Groovy funciona perfectamente con Java. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar el API de stream para recorrer esa lista y hacer cosas. Hacemos un stream y lo que queremos hacer, ahora sí, es hacer un map. Es decir, queremos extraer los usuarios. En Java 8, sí. ¿Cuántos usáis Java 8? No. 2. Vale, pues si usáis Java 8, aquí lo que tenemos que pasarle es una lambda. En Groovy tenemos una cosa que se llama closures, que son muy parecidas a las lambdas. No se comportan exactamente igual, pero como digo, son muy parecidas. La regla básicamente es siempre que en un código, en una API, en cualquier sitio Java veas una lambda, tú lo puedes sustituir por una closure. Entonces, en lugar de ponerlo con paréntesis, en Groovy se ponen con corchetes. Y aquí lo que haríamos, pues sería pues lo mismo que hemos hecho antes, por ejemplo, u.name. Y al final tenemos que hacer el collect para crear collectors.toList, ¿vale? Y la versión, digamos, más Java pura sería pues como esta, pero así, digamos con el getter. Entonces, si ahora ejecuto este test, lo que vais a ver es que todos esos prints que he puesto imprimen exactamente lo mismo. Los nombres de los usuarios. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar la primera, me voy a quedar solo con la primera y la última línea, ¿vale? Y quiero que las comparéis. Realmente, no, habéis visto aquí que ambas hacen exactamente lo mismo. Obtenemos los nombres de los usuarios de las listas. ¿Qué ocurre? No digo que esto no sea legible porque, bueno, se entiende. Tengo el stream, mapeo cada usuario, tengo su nombre y creo una colección. Pero esto es como infinitamente más legible que la línea de abajo. Una vez que sabes que users.name lo que estás haciendo es acceder a cada elemento de la lista y ejecutar el método name para extraer su nombre, ya sabes cómo leer esto, lo entiendes. Entonces, es mucho más fácil escribir esto, o mejor dicho, este asset de aquí, que ponerlo aquí, ¿vale? Eso es, por ejemplo, una de las ventajas de utilizar Groovy para hacer test. Manipulación de listas, de mapas y demás es súper potente, con muy, muy poco código. Y el último ejemplo que tengo aquí es lo mismo, pero con un mapa. Tengo un hashmap, pongo tres elementos, nombre Iván, apellido López, edad 37, y lo que hacemos aquí abajo, pues al eliminar el nombre, voy a hacer esto así, y al eliminar el nombre, pues lo que podemos comprobar es que, por ejemplo, pues las claves ya no tienen el nombre, porque obviamente lo acabo de eliminar aquí en el when. Y aquí tenemos tres formas distintas de acceder a un valor de una clave. Esta es la más javera, digamos, mapa.get y la propiedad, o el campo. Pero en Groovy podemos hacer directamente esto, mapa.lastName. Y es totalmente válida, incluso esta. Esta es la más idiomática, ¿no? La más groovy, la forma más groovy de escribir ese código, pero podemos utilizar perfectamente esta, si queremos, ¿no? Cuando empezamos de Java, empezamos a escribir código groovy, esta es la que vamos a escribir porque es la que conocemos, pero poco a poco vais aprendiendo y podéis empezar a escribir el código de esta forma. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora con este ejemplo? Excepciones. Una cosa también importante cuando testeamos es controlar qué pasa cuando hay una excepción, ¿no? Yo creo que este código es súper explícito. Quiero convertir foo a un long y obviamente foo no es un long válido. Entonces esto va a lanzar una excepción. ¿Qué excepción va a lanzar? Number forma de exception. Lo que decimos es que, lo que estamos testeando es que cuando ejecutamos esto, yo espero que se lance esta excepción. ¿Vale? Si lo ejecutamos, está verde, porque se ha lanzado esa excepción, y podemos hacer todavía más cosas. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, guardar la excepción aquí, y hacer asserts respecto a la propia excepción. Lo que podemos hacer es, como veis, el IDE sabe que eso es un number forma de exception. No hace falta, aunque yo le haya puesto def, él sabe lo que es. No hace falta ponerlo si no queremos. Y puedo comprobar cualquier cosa, por ejemplo, el mensaje que lanza. Dejadme que cheque mis notas porque siempre fallo. For input string foo. Ese sería el mensaje que lanza la excepción. Mira, y aún así he fallado. Las comillas. ¿Vale? Verde. ¿Qué significa?
Pues que aquí estoy usando number format exception. Si vosotros tenéis vuestra propia jerarquía de excepciones con vuestros códigos de error, con vuestros atributos, con lo que sea, aquí podéis comprobar que realmente estáis lanzando el código de error 25, que es el que yo sé que se está lanzando. Y lo podéis comprobar de una manera, como veis, muy sencilla. E igual que tenéis esto, podemos hacer aquí, should not thrown an exception. Lo que podemos hacer es, ¿qué pasa si intento convertir un número válido? Al convertir 1, 2, 3 a no, eso va a ser válido, eso no va a lanzar excepción. Entonces, igual que tenemos el método thrown, tenemos el método not thrown. Si soy capaz de escribirlo. No va a lanzar number format exception. En Groovy, los paréntesis son opcionales hasta que no lo son, ¿vale? Básicamente, en la mayoría de los casos son opcionales. Entonces, aquí lo tenía sin paréntesis, aquí lo puedes poner con paréntesis. Yo tiendo a escribirlo, depende. Las llamadas a método las pongo con paréntesis, pero hay otras veces que no poner paréntesis queda el código mucho más limpio. Si ejecutamos este método, pues igual va a pasar porque no se está lanzando esa excepción. Y todavía tenemos un caso más que os voy a enseñar aquí, es qué pasa si capturamos otra excepción. Por ejemplo, null pointer exception. Si ejecutamos esto, el test va a fallar. Y va a fallar y el error queda muy claro. Tú estabas esperando null pointer exception, pero lo que ha pasado es que se ha lanzado number format exception. Entonces, con estos dos métodos, thrown y not thrown, y guardando los valores y demás, podéis comprobar de una manera muy fácil cuando vuestro código lanza qué tipo de excepciones y comprobar los retornos, los códigos de error y comprobar cualquier atributo que tengáis. ¿Ok? ¿Todo bien? Estoy muy callado. No sé si es bueno o malo. Data Driven Test. Esta para mí es una de las killer features de Spock. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros tenemos un fragmento de código y lo queremos testear con muchos valores distintos, ¿vale? Entonces, en este ejemplo es muy chorra, porque simplemente quiero comprobar que un número es par. Pero a veces esto es muy complejo, tenéis un setup muy complicado, entonces lo que estáis terminando, JUnit tiene una cosa que se llaman parameterized test, que es la equivalente a hacer esto, pero luego veréis cómo se escribe eso de una manera lógica y sencilla. Escribirlo con JUnit es un poco ortopédico. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es, tenemos un number y este test se va a ejecutar una vez por cada uno de estos valores de una lista, ¿vale? Esto es un array list, entre corchetes separados por comas. Este test se va a ejecutar 5 veces, una vez con cada uno de estos valores, directamente. Y en cada iteración, se va a sustituir el valor number por uno de estos valores de la lista. De tal forma que podemos añadir nuevos valores sin tener que cambiar nuestra lógica, sin tener que copiar y pegar el mismo test una y otra vez para cambiar valores. Igual que lo hacemos con un valor, como es number, podemos hacerlo con más de uno. El mínimo entre x e y es result, y aquí ponemos distintos valores. Esto es igual, la única pega, entre comillas, es que esto sale en modo columna. Es decir, en la primera iteración, pues coge el primer elemento de cada lista. El 1, el 2 y el 1. El -1, el -2 y el -2, ¿vale? Va en modo columna. Y esto está bien, pero nosotros los humanos no pensamos así en modo columna, ¿no? Cuando vemos una tabla la entendemos mejor siguiendo modo fila. Entonces, ese mismo test se puede escribir así, con una tabla. Definimos los valores, las variables, x, y, result, y definimos los valores. x1 y 2 y result 1. De tal forma voy a ejecutar este. Ahora el test está verde porque está pasando. Añadir un valor nuevo es tan fácil como si mañana tenemos un caso nuevo, pues añadimos los valores. El mínimo entre este y 12, pues es 12. Y no os preocupéis por tener imaginaos, ¿no? Por encolumnar, joder, lo diré. Alinear, gracias. El código perfectamente. Vuestro IDE es lo suficientemente inteligente para saber hacerlo por vosotros. O sea, que no tenéis que escribir la tabla y de espacio, espacio, espacio. El IDE lo hace por vosotros. Y una cosa que os voy a enseñar con este ejemplo es qué pasa cuando algo falla, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos que este falle, lo que nos está diciendo aquí es, pues que el test ha fallado. Vale, claro, ya lo sé. Y nos está diciendo aquí en qué caso ha fallado. Como digo, estos ejemplos son muy fáciles, entonces aquí es muy fácil saber cuál está fallando. Pero en ejemplos más complejos, esto no es tan sencillo. Entonces, este test lo podemos escribir de una forma un poquito mejor. Y un poquito mejor significa ponerle, es el mismo test que el caso anterior, ponerle anotación en roll. Esta anotación lo que va a hacer es separar las ejecuciones de cada uno de los valores. Cuando yo ahora ejecute, tenemos 3 ejecuciones, 3 resultados. De tal forma que si una de ellas falla, por ejemplo esta,
vamos a tener que 2 están verdes y 1 ha fallado. Nos está diciendo pues que la 1, que digamos que es la segunda, ¿no? Porque empezamos a contar en 0, es la que ha fallado. Y está bien, pero todavía lo podemos hacer muchísimo mejor, porque la siguiente cosa que podemos hacer es sustituir los valores de las variables que definimos en el bloque where, las podemos sustituir en el nombre del test. De tal forma que si ahora ejecutamos y falla 1, en el propio nombre del test ya tenemos la que ha fallado. La mínima entre -1 y -2 es -22, pues obviamente no lo es, está mal. Y lo ves claramente en tu report sin ni siquiera tener que ir al resultado, al detalle del resultado. ¿Vale? Y el último caso que os quiero enseñar de las data tables es, aquí yo estoy utilizando una lista, pero podéis utilizar cualquier cosa que sea iterable, lo que sea. Entonces, tengo aquí un ejemplo, vamos a empezar a leer por el final, ¿vale? Defino una lista con 2 elementos y yo tengo este users.csv que os voy a abrir aquí. Es un CSV muy cutre, ¿no? Nombre, coma, apellido. Y aquí lo que estoy haciendo básicamente, leo el archivo, leo las líneas y creo una nueva lista haciendo el split por la coma. O sea, básicamente me estoy parseando ese CSV. Esto es una forma muy guarra de parsear un CSV, ¿vale? Para un código de test y para una demo es válido. Para producción, por favor, no parseéis así un CSV. Hay bibliotecas muy buenas de parseo de CSV que tienen en cuenta muchísimos casos y que funcionan muy bien. Entonces, lo que hacemos es vamos a crear una lista con cada uno de los elementos, con cada uno de los pares, nombre y apellidos, lo guardamos en estas dos variables, thename, thelastname, y nos vamos al given, con esas variables ya definidas en el bloque where. ¿Qué es lo primero que hacemos? Acordaros que esto es un mapa, os he dicho antes, ¿no? Clave, coma, valor. Perdón, clave, 2 puntos valor, coma, otro clave, otro valor. Y esto es un truco que tiene Groovy que se llama coercion, que lo que hace básicamente es convertir este mapa a algo, en este caso a user. ¿Por qué esto funciona? Porque en user, y de nuevo recordad, user es código Java, ¿vale? No hay ningún problema. Porque en user tenemos estos dos atributos, nombre y name y last name. Entonces, él sabe cómo convertir esto. Y esto es un objeto user. De hecho, lo primero que compruebo en el test es que realmente es una instancia de user. ¿Y qué compruebo luego? Pues que el nombre y el apellido son los que yo espero leer, que he leído de aquí abajo. Vamos a ejecutar está verde. Pero como sé que no me estáis creyendo, porque aquí estoy enseñando 4 cosas a la vez, voy a hacer esto. Voy a añadir aquí un nombre nuevo. Y aquí lo que voy a hacer es hacer el unroll, que os he enseñado antes, y poner aquí, por ejemplo, name igual, ¿vale? Incluso como veis, el IDE sabe que esas dos variables están definidas aquí en el bloque where y te las ofrece en el autocompletado. Igual a name y last name igual a the last name. Si ahora ejecutamos este test, como veis, tenemos las 5 líneas que estaban en el CSV, cada una con su nombre y apellidos, y todos los test pasan. ¿Vale? Aquí ya, como veis, hay muchas cosas aquí ya que podéis utilizar en Groovy. Otra cosa también, otro uso de estos es para implementar interfaces. Si tenéis una interfaz muy tocho, que tenéis que implementar 12 métodos, pero para tu test sabes que solo estás llamando a uno, te defines aquí el nombre del interfaz, el nombre del método, te defines aquí una closure con la implementación fake que quieres para tu test, le pones as, nombre de interface, y ya tienes una implementación fake de esa interfaz para tu test, sin tener que implementarte todo la interfaz, sin tener que moquearlo. Luego vamos a hablar de mocks y vamos a ver cómo se hace. Pero este truco es muy bueno para casos así muy concretos y muy puntuales en los que es más fácil hacer algo muy pequeñito que tener que moquearte un interfaz entero. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Pasamos al siguiente. Ciclo de vida. Esto es muy parecido a como tiene JUnit y demás, ¿no? Lo que tengo aquí abajo son 4 tests que no hacen nada, simplemente imprimen test 1, 2 y 3, perdón, 3 tests. Y tenemos 4 métodos que sirven para entrar en el ciclo de vida de la ejecución de un test en Spock. SetupSpec, que se ejecuta una única vez al principio de todos. CleanUpSpec, que se va a ejecutar una única vez al final de todos. Y Setup y Cleanup, que se van a ejecutar una vez delante y detrás de cada uno de estos. ¿Vale? Lo mejor es ejecutarlo para que veáis la salida. Como veis, SetupSpec se ejecuta únicamente al principio, CleanUpSpec al final, y entre medias de cada uno de los tests, del 1, del 2 y del 3, pues tenemos el Setup y el Cleanup. ¿Vale? De esta forma podemos utilizar estos métodos, pues eso, para inicializar conexiones, para crear objetos, para cerrar conexiones en el Cleanup. Podéis definir, no hace falta que defináis los 4, no hace falta que los pongáis en este orden, podéis utilizar los que queráis y en el orden que queráis.
Yo el que suelo utilizar más a menudo es el setup, para crear sobre todo algún objeto, alguna cosa que voy a utilizar en todo el test. Simplemente un pequeño warning, que realmente no es de Spock, es simplemente de cómo hacer test, es no os paséis con lo que metáis en el setup, porque eso se afecta a todos los tests. Entonces, yo he visto código en lo que en el setup defines un montón de cosas, luego llegas a un método en concreto, creas 10 usuarios, vas a buscar en base de datos los 10 ordenados, y resulta que en el láser hay un comentario que pone, en vez de 10 hay 11 y pone un comentario, es que estamos creando uno en el setup. Coño, pues no lo hagáis así, porque probablemente te está desvirtuando el test que estás haciendo. Intentar tener el setup lo más pequeño posible y que de verdad sea código que sirva para todos los tests y no que os vaya a fastidiar en algún test posterior. Otro ejemplo de Spock. En este caso lo que quiero hacer, como veis esto no hace nada, lo que quiero hacer es compartir esta variable entre los dos tests. Este caso es muy sencillo porque estoy creando un nuevo objeto, pero imaginaos que estoy creando algún recurso que es muy costoso de crear, ¿no? Y no quiero tener que crearlo una y otra vez por cada test. Si ejecuto estos dos tests a la vez, lo que pasa es que, como veis, son distintos. Cada vez, aunque esto esté aquí fuera, cada vez se está llamando. Entonces, para cada test tengo un usuario distinto que no es lo que yo lo quiero compartir, ¿vale? Este código que está aquí es básicamente como si hubiéramos hecho esto, dev setup, y aquí dentro hubiéramos puesto user, eso. Si ejecutamos esto otra vez, pues va a pasar lo mismo que antes. Estamos creándolo o no. El setup sabemos, por el ejemplo anterior, que se ejecuta una vez delante de cada test. Esto es lo mismo que antes, pero con más código. Entonces, probablemente lo que estáis pensando es, pues claro, estás ejecutando setup, coño, utiliza setup spec, que solo se ejecuta la primera vez. Tiene sentido, ¿no? Así a priori parece que esto no compila. Directamente falla. No falla, no compila, que es distinto. Y lo que te está diciendo es que no puedes utilizar esto aquí. Solo puedes utilizar campos estáticos o at share. Y básicamente nos está dando la solución. Esto lo que nos está diciendo es que lo que nosotros realmente queremos hacer es esto. Tenemos una notación Spock share y lo que hace esta notación es lo que dice, ¿no? Estamos compartiéndolo. Ahora, si volvemos a ejecutar los dos tests, como vemos son exactamente el mismo. Lo estamos compartiendo. Ventajas de tener esta notación, además de solucionar el problema, que es lo que queremos, estamos documentando nuestro test. Alguien que vea esto no tiene que pensar, si tú esto lo tienes así y no sabes cómo se comporta, tú no sabes, al principio no sabíais si lo iba a compartir o no, si iba a crear uno nuevo, ¿no? Si hubierais visto el setup, sí, pero si lo pones ahí fuera, no lo tienes claro. Si tú ves share, lo que dices es, vale, esto sé que es compartido, sé que se está utilizando para todo, así que tengo que tener en cuenta en mis tests que este usuario es el mismo para todos, y si lo modifico en este test de aquí abajo se va a ver modificado, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de mocking, que es una parte muy importante cuando hacemos test. Cuando estamos testeando algo, imaginaos que tenemos un fragmento de código, que es el que queremos hacer nuestros unit test, y dentro tiene un colaborador. Cuando estamos testeando este método, no queremos que este colaborador nos estorbe, porque ya nos encargaremos en otro sitio de testearlo donde toque. Simplemente queremos que aquí no nos estorbe, no haga nada. Entonces, una forma que tenemos de hacerlo, o de evitar que nos estorbe, entre comillas, es moqueándolo. Moquear en Spock, en general lo que significa es, voy a sustituir esto por un objeto fake, que no tiene comportamiento, no tiene nada, no me va a devolver nada, simplemente es un objeto como vacío, y lo que voy a poder comprobar en este objeto es si ha sido ejecutado o no. Si usáis JUnit, probablemente para mocking uséis Mockito o PowerMock, creo que se llama otro, ¿no? A lo mejor con Spock no necesitáis tener ninguna dependencia adicional. Spock ya incluye su propio framework de mocking y directamente, como habéis visto, el build Gradle sigo teniendo la misma dependencia de Spock. Vale, entonces lo que tengo aquí es un ejemplo. Vamos al when. Yo esto es lo que quiero testear. Voy a crear un usuario pasándole el nombre y apellido en este servicio user service que me he definido. Si vemos la implementación, todos estos ejemplos Java son plain Java, ¿vale? No tiene ningún framework, no tiene Spring, no tiene nada, ¿vale? Simplemente pensar que podría serlo. Yo defino, recibo el nombre y apellido, si yo lo que hago es creo un nuevo usuario, lo almaceno en base de datos, compro mi lógica de negocio, hago lo que me dé la gana, y al final le quiero mandar un mensaje a ese usuario para decirle, pues, por ejemplo, un email o lo que sea, ¿no? Tu cuenta se ha creado correctamente, o verifícame tu cuenta.
Este notification service sería este colaborador que inyectamos aquí a través del constructor. Como si fuera realmente, como si fuera Spring, ¿no? Por inyección, pero en este ejemplo no tenemos Spring. Este notification service es una interfaz del que no tengo implementación porque no lo necesito, y lo que quiero hacer es que cuando teste este código, tengo que hacer algo con este notification service, porque si no lo hago, cuando llegue aquí, lo que va a lanzar es un null pointer, porque me va a decir básicamente que no puedo ejecutar setNotification en un objeto nulo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a crear un mock de este colaborador, para que no nos estorbe, pero para comprobar que ha sido ejecutado. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos mock, en este caso la interfaz de notification service, y este objeto moqueado, lo que hacemos es que, bueno, se lo pasamos al constructor de nuestro servicio de user service y directamente lo llamamos. Y aquí lo que estamos comprobando es que este método en nuestro colaborador se ha ejecutado una y solamente una vez. Y además estamos comprobando los parámetros. El primer parámetro, si volvemos aquí, realmente aquí es el usuario que he creado, es decir, es una variable privada que se crea dentro del método, desde fuera no puedo acceder a ella. Es mentira, ahora veremos cómo, pero a priori no puedes acceder a ella. Entonces yo lo que pongo es un underscore que significa es o porque no puedo acceder o porque me da realmente igual. No quiero saber nada de ese objeto, pero quiero asegurarme que el mensaje que estás mandando es este. Entonces, si ejecutamos este test, que ahora es verde, este test puede fallar por varias cosas. Imaginaos que en el futuro hemos cambiado este mensaje. Si ahora lanzamos el test va a fallar. Y nos está fallando diciendo, ha habido muy pocas invocaciones a esto. Tú esperabas una y has tenido 0. Pero ha habido otra, que a lo mejor es la que tú estás buscando, a veces acierta, a veces no, que es esta. Es parecida a la que tú estabas buscando. Y tú dices, ah, claro, es que hemos cambiado el mensaje y se me ha olvidado cambiar el test. O mañana cogéis y refactorizáis ese servicio y se os olvida añadir la notificación al usuario. El test va a fallar y ahora lo que va a fallar es decir por lo mismo, ¿no? Ha habido 0 invocaciones, no tengo ninguna otra traqueada en ningún otro objeto, pero lo que está claro es que este test ha fallado, de tal forma que si se os ha olvidado notificar al usuario, con este test os vais a dar cuenta. Otra cosa que podemos hacer es, ¿qué hacemos? Perdón, antes de enseñaros este ejemplo, aquí, como digo, el underscore significa no me importa. Si tenemos muchos atributos, poner underscore coma es un poco coñazo. Entonces, tenemos un shortcut que es poner asterisco underscore, que es todos los parámetros me dan igual. Yo lo que quiero es asegurarme es que esto se está ejecutando, ¿vale? Lo ejecutamos, el test pasa. Pero esto todavía puede mejorar. Si realmente me da igual el nombre del método que estoy llamando, le puedo poner un underscore más y lo puedo sustituir. Si realmente me da igual el nombre del mock, imaginaos que tenemos un montón de mocks y me da igual el nombre del mock, le puedo poner un underscore más. Y si realmente también me da igual el número de veces que se está ejecutando, le puedo poner un underscore más, ¿vale? Voy a ejecutar este test y esto está verde, ¿vale? Esto que habéis escrito aquí es una especie de emoji, que no hay quien se entienda. Si veis a un compañero de equipo que escribe esto, le podéis cortar un dedo, le podéis dar 10 latigazos, porque esto no vale, ¿vale? Esto es trampa, no podéis escribir esto porque este código no se entiende. El único caso de uso que tenéis en el que se os permite escribir ese código es aquí. Si os queréis asegurar que después de este mock no se ha ejecutado ningún otro, lo que podéis hacer es poner aquí un 0. De tal forma que si se ejecuta cualquier otro mock en cualquier otro objeto, en cualquier cosa, este test va a fallar, ¿vale? Y como este caso es bastante común de asegurarme que se ejecuta este y no se ejecuta nada más, hay un atajo que es poner esto, 0, asterisco y underscore. De tal forma que me aseguro que se ha ejecutado este y no se ha ejecutado ningún otro mock en ninguna otra. Imaginaos que tenéis algún if, algún else, algunas ramas y en función de cada una se ejecutan ciertas cosas. De esta forma os aseguráis que solo se va a entrar por la rama que vosotros creéis que está entrando. Y si no está entrando por ahí, este test os va a fallar, ¿vale? Este es el único caso en el que podéis hacer esto. En la documentación de Spock esto está muy bien explicado y tenéis cosas como podéis decir, pues por ejemplo, de 1 a 3 veces. Lo podéis poner así. O tenéis un montón de métodos, imaginaos aquí que son setNotification email, setNotification phone, setNotification lo que sea. Podéis poner aquí una expresión regular que tienen que cumplir esos métodos. De tal forma que no tienes que escribir aquí 17 veces todos los métodos. Es súper completo y está muy bien explicado en la documentación. Y ahora sí pasamos al siguiente ejemplo. Aquí os he dicho que no podéis acceder a esto, pero realmente es mentira, porque Groovy es muy listo. Entonces, el IDE se queja un poco porque no sabe lo que hay, pero realmente esto funciona. Nosotros aquí sabemos que estamos creando un usuario. Entonces, desde fuera, en una closure, recordad, entre llaves,
podemos poner acceder a esa cláusula. Entonces, it, que es el valor implícito que teníamos antes, pues podemos poner it.name igual a Iván. De tal forma que aquí además estamos asegurando que ese usuario que teníamos se llama Iván, o podemos añadir, o sea, aquí podéis poner cualquier condición booleana que queráis, López. Si por ejemplo me confundo y pongo mal el apellido, o en la implementación lo estoy salvando mal, porque se me ha ido, imaginaos que lo tenemos que convertir a mayúsculas y no lo estoy convirtiendo por cualquier cosa, este test va a fallar porque te está diciendo que, pues eso, igual que antes, ¿no? Que este que tú estabas esperando no se ha ejecutado y se ha ejecutado uno parecido. Como no tengo implementado el método toString de la clase user, pues se ve esto así, pero si lo implementáramos, veríamos aquí el valor. ¿Qué más? En estos casos, en estos dos ejemplos, yo estaba moqueando una interfaz, ¿vale? Es muy fácil moquear una interfaz. Pero a veces queremos moquear una implementación, una clase, Java. No es la mejor práctica, pero a veces no nos queda más remedio porque no existe una interfaz o ese código no es nuestro, es de una dependencia y no tenemos más remedio que moquearlo, una implementación. Entonces, este email service que tengo aquí tiene un método y imprime por consola realmente esto. No pasa nada, no lo vamos a llamar. Para poder moquear una implementación, lo que tenéis que añadir es esta línea de aquí. Tenéis que añadir cglib a vuestro ClassPath. Porque esto al final lo que va a hacer es, dinámicamente, va a crear un proxy de esa clase y te lo va a permitir llamar y va a poder capturar las cosas en ese proxy. Si se os olvida, no pasa nada, porque como Spock lo sabe, lo que va a pasar es que si ejecutáis esto y no tenéis cglib en el ClassPath, Spock lo que va a decir es, estás intentando moquear una implementación, yo no sé hacer esto. Creo que lo que quieres hacer es añadir cglib al ClassPath. Entonces, es muy fácil porque te lo dice, añade cglib al ClassPath. Lo añades y ya puedes moquear la implementación. Entonces, cerrar cosas. Como digo, esto imprime sending email to user con el content y aquí en esta implementación, pues bueno, lo único que hago simplemente es comprobar que se ha ejecutado en el mock ese método. ¿Vale? Simplemente para enseñaros que podemos moquear una implementación. Y el último caso que tengo aquí es cuando nos queremos asegurar del orden de algo. Imaginaos que mandamos 3 mensajes, 1, 2 y 3, y queremos asegurarnos que los mensajes se envían exactamente en ese orden. No vale mandarlos en otro orden. Lo que tenemos que hacer es poner 3 bloques den. 1, 2 y 3. Porque Spock va a asegurarse de mantener, o de comprobar, mejor dicho, el orden, como veis está verde, en cada uno de estos bloques. Si yo ahora los mensajes los cambio de orden y pongo, por ejemplo, primero el segundo y luego el primero, como estoy comprobando el primero en un bloque den independiente, ahora el test va a fallar. ¿Vale? Porque él sabe, no es grown invocation order. Además te está diciendo por qué. ¿Se ha lanzado? Sí, pero se ha lanzado en el orden que no era. Y tener cuidado con esto, porque al principio pasa que si no ponéis los bloques den y lo ponéis así, en este bloque den Spock no va a asegurar el orden. Ahora, como está todo en el mismo bloque den, aunque yo los esté lanzando 2, 1, 3 y espere tenerlos en 1, 2, 3, ahora el test va a pasar de nuevo. Porque dentro del mismo bloque den no se asegura el orden. Es importante, a veces, si no te acuerdas, o sea, si no te acuerdas y lo sabes, pues nada, en cuanto te pasa esto dices, ah, claro, que tengo que poner los bloques den. Hay otra cosa que tampoco funciona, que es el AND. El AND lo podéis poner tanto aquí abajo como en el given, simplemente para separar semánticamente, es decir, no aporta nada. El AND es como si no existiera y en el given es como si no existiera. Pero a la hora de poner aquí, recordad los labels que poníamos al principio, que solo los he puesto en ese ejemplo, pero la buena práctica, yo cuando escribo desde código de producción siempre pongo aquí una pequeña descripción de lo que estoy haciendo. El AND simplemente es para separarlo, pues dado un usuario y un contrato y un no sé qué, cuando el usuario firma el contrato, pues funciona, lo que sea. Simplemente es para que a la hora de leer el test sea más claro. Ahora, al igual que antes, el AND no asegura el orden. ¿Sí? No, claro. Exacto, está verde porque no lo asegura. Es como si no lo tuviéramos, ¿vale? Si queréis asegurar el orden en los den, a ver si soy capaz, tenéis que escribirlo en bloques den independientes. Ahora ya falla otra vez. ¿Vale? Igual que os he enseñado mocks, vamos a ver stubs. No sé si este concepto... Sí. No. No tiene problemas para moquear clases finales. No lo sé. Igual que la siguiente pregunta es, ¿y métodos estáticos? Yo creo que no. De todas formas, si no lo puedes hacer con esto,
puedes usar otros trucos que tiene Groovy para, pues, básicamente, modificar el metaclass, que es una cosa un poco turbia. Pero para test está muy bien porque básicamente te permite, pues eso, monkeypatchear tu código en ejecución básicamente para sobreescribir tu ejecución con otra. Entonces, no recuerdo si puedes mockear una clase final. Se podría, de hecho lo podemos probar. Si ponemos aquí este email service. No puedo crear un mock porque no puedo mockear clases finales. Si el código bajo el test está escrito en Groovy, pues utiliza un Groovy mock. Habría que ver realmente cómo se hace esto. Vale, pasamos a stabs. Cuando os he contado mocks lo que hacía era, este colaborador que tengo aquí lo sustituyo por un objeto vacío en el que compruebo su comportamiento. Con un stab lo que estamos haciendo es sustituir este código, esta llamada de este colaborador por algo que nos va a devolver un valor que nosotros predefinamos. Y ese valor básicamente lo que nos sirve es para continuar nuestro test, pues por donde queramos, ¿no? Por las ramas lógicas que tengamos o por lo que sea para que nuestro test continúe. Eso en Spock se llama stab. Y me preguntan por aquí cómo se testaría un método protegido privado. No tienes problema, los protegidos no pasa nada, los ves. Y los privados realmente, probablemente si tienes un método privado y lo quieres testear, un poquito de bad smell, porque probablemente no lo estás haciendo bien. Hay algo mejor, algo de diseño que puedes mejorar. Aún así, si lo quieres testear, desde Groovy puedes hacerlo. No pasa nada. El IDE probablemente no te lo reconozca y te diga, yo esto no sé lo que es, y te lo subraye, pero te va a dejar testearlo. Pero como digo, si quieres testear un método privado, a lo mejor es que no es tan privado. Hay que replantearse un poco el diseño de esa clase que estás haciendo. Pero poderse se puede. ¿Hay otra? Vale. Es un comentario, dicen que no tiene sentido la pregunta desde un punto de vista funcional, eso es una caja negra. Claro, por eso, porque es privado. Tú testeas el público, si este público llama a este privado para hacer sus cosas, probablemente lo vas a testear desde el público, no tenga mucho sentido. Por eso decía que si realmente te estás planteando testear el método privado, plantearle el diseño de lo que estás haciendo porque a lo mejor tiene otra aproximación un poco mejor, un poco distinta. ¿Vale? ¿Seguimos? Está... No, dice Ares que hay veces que se necesita verificar solo parte del código. Dice, pero hay veces que se necesita verificar solo esa parte del código. Lo puedes hacer. O sea, si tienes que hacer el método privado, lo puedes hacer. Si solo necesitas, o sea, hay casos raros, o casos concretos siempre, sí. Puedes hacerlo. Vale, con un stab, como digo, vamos a... Aquí tengo un repositorio, otra interfaz, que de nuevo no tiene implementación. Simplemente esto imaginaos que puede ser, por ejemplo, como si estuvierais usando Spring Data o lo que fuera, da igual. Recibo un ID y devuelvo un usuario, y find all by last name, recibo un last name, o sea, un string, un apellido, y devuelvo una lista de usuarios que cumplen eso. No tengo implementación. Y lo que queremos hacer es generar un stab, generar un objeto que nos devuelva algo en función de esta implementación. Utilizamos stab de la clase o de la interfaz en este caso que queremos stabear o moquear. Y aquí básicamente lo que ponemos son los métodos que queremos devolver un valor fake. Perdón, aquí igual que antes, el underscore significa me da igual. Y lo único que tenemos que asegurarnos es de cumplir la asignatura de este método. La asignatura de este método es que devuelve un usuario. Entonces yo tengo que devolver un usuario. Pues new user, John Doe, por ejemplo, con el operador RightShift. ¿Qué ocurre? Que cuando llame al método findById en este stab, independientemente del ID, pues me va a devolver este usuario que tengo aquí. Porque está puesto ahí a fuego, ¿no? También podemos hacer... imaginaos que queremos distintos valores para la ejecución. En vez de poner aquí, nosotros aquí pondríamos el RightShift y cumpliríamos la asignatura, que en este caso es un nuevo usuario. Aquí con este operador, que no sé cómo se llama, super RightShift, lo que vamos a hacer es definir una lista de objetos. Recordad que findById devuelve un usuario, ¿vale? No una lista. Entonces lo que va a hacer esto es que en cada cada vez que llamemos a ese método, va a devolver un objeto de la lista. Porque a veces en nuestro código llamamos a un método, nos devuelve algo y otra vez más abajo lo volvemos a llamar. Entonces, la primera vez va a devolver el primer elemento de la lista, la segunda vez va a devolver el segundo, la tercera vez el tercero y tal. Aquí, como solo hay 2 elementos y yo lo estoy llamando 3 veces, lo que ocurre es que cuando se le acaban los elementos, siempre devuelve el último. De tal forma que, como veis, en el usuario 1 estoy devolviendo el primer elemento, que es John, y para el usuario 2, para el 3, y si tuviera un 4 y el 5, siempre devuelvo el último elemento,
que sería Jane. ¿Vale? ¿Qué más? Podemos hacer un stub en función de los valores. Ahora sí, en lugar de poner underscore diciendo a mí me da igual, puedo hacerlo en función del valor. Y con este ejemplo lo que os quiero enseñar es que depende del valor, no depende del orden en el que lo defina ni el orden en el que lo utilice. Yo estoy definiendo que cuando me pasas un 20, te devuelvo a Jane. Por tanto, aquí abajo que estoy pasando el 20 y lo guardo en el usuario 2, en el usuario 2 estoy devolviendo a Jane. Independientemente de aquí los haya definido en un orden y aquí los estoy utilizando en otro. Él machea por lo que le pongas aquí dentro. Más cosas, pues a veces nuestro código, el método al que estamos estudiando, lanza una excepción. Pues lo podemos hacer. Podemos simular que esto lanza una excepción. Lo tenemos que poner en una closure y directamente lanzamos la excepción, runtime exception, por ejemplo, usuario no existe. Y como hemos visto antes en el ejemplo de excepciones, pues la podemos capturar y podemos comprobar que el mensaje realmente es el que nosotros estamos esperando aquí. Y como último paso en este ejemplo, hasta ahora siempre estaba solo haciendo el stub de un método de la interfaz, no hace falta, o sea, puedes hacerlo de lo que quieras. Recordad que esta interfaz tenía dos métodos, pues aquí, por ejemplo, sí que estamos haciéndolo de los dos métodos. Para uno de ellos, pues igual que antes, me da exactamente igual, para find by ID, me da exactamente igual el ID. Y para find null by last name, pues recibo dow. Y aquí recordad otra vez que tiene que cumplir la asignatura, es decir, esto sí que es una lista, porque este método devuelve una lista de usuarios, ¿vale? Esto es una lista de Groovy. No confundamos esto con esto. Los tres mayor que, menor, mayor no. Los tres mayores para devolver una vez cada valor y realmente se ponen en una lista. Si aquí quisiéramos hacerlo, tendríamos que poner un mayor y tendríamos que wrapear, digamos, esto en una lista de listas, porque cada elemento de la lista es el que tiene que cumplir la asignatura y en este caso sería una lista. ¿Vale? Y aquí pues eso, cuando pongo un valor aleatorio 99, pues me va a devolver a Peter, y aquí cuando pongo, le paso dow, pues me va a devolver esta lista que tiene los dos usuarios. ¿Alguno sabría decirme qué da esto? Este te pasa, este te falla, esto lanza una excepción, esto no compila. ¿Qué pasa si pongo aquí un valor que no tengo? Recordad que aquí, por ejemplo, no tengo el underscore, aquí estoy definiendo que lo quiero para dow. ¿Qué pasa si lo llamo como López? ¿Alguien se anima, se aventura? Os lo voy a decir yo. Esto da 0. Si ejecuto el test, estoy ejecutando el que no es. Ah, gracias. 0. ¿Por qué? Porque cuando Spock, él intenta machear aquí por López, cuando no encuentra ninguno, lo único que puede hacer es, o lo único que debe hacer, mejor dicho, es cumplir la asignatura del método. Es tu contrato. Entonces, la asignatura de tu método dice que tienes una lista de usuarios. Entonces, ¿qué hace él? Devolver una lista. ¿De qué? De nada, lista vacía. Por eso tiene 0. Si lo hiciéramos con este, nos devolvería un usuario. Spock haría un new user y ya. El name y el last name estarían seteados a nulo porque no le estás definiendo ningún valor. Él simplemente se limita a cumplir nuestra interfaz para asegurar que eso va a compilar y que no vamos a tener un class case exception o cosas así feas en runtime. Vale. Sí. Si quiero que me devuelva nulo, lo pongo. Le pongo aquí nulo. Realmente nulo, una lista lo cumple. Probablemente si estás devolviendo nulo también la estás liando porque deberías devolver un valor seguro que es una lista vacía, pero esto vale. Lo que pasa que, claro, esto está devolviendo nulo, entonces aquí esto da nulo, pues tienes el error. No puedo invocar size o null object, porque esto no es null pointer exception. Es un valor malo para devolver, pero sí, lo defines y ya está. Ya los ejemplos que quedan son mucho más sencillos, ¿vale? Si hasta aquí lo habéis entendido todo esto, ya son mucho más cuesta abajo. Esta es la forma en la que se escribe el Fibonacci que os dije antes en Java en Groovy. Poner los corchetes y tirar los números dentro. Y esto por defecto, la implementación por defecto de una lista es un array list. Si queréis que sea otra cosa, pues ponéis aquí linked list, lo que sea, y ya está. Y esto ya sería un linked list. Y lo mismo con un mapa. En este ejemplo lo que queremos hacer es, tenemos una lista, añadimos un número y lo que queremos comprobar es
que el tamaño de la lista ha aumentado, ¿vale? Obviamente esta es una lista de Java, sabemos que funciona, pero imaginaos que es nuestra clase y queremos comprobar que de verdad funciona. Lo que se nos ocurriría como desarrolladores es, bueno, pues lo que hago es que number size, me guardo aquí la variable, y aquí abajo, después de añadir, recordad que esto es lo mismo que hacer en numbers.add, lo que hago es que numbers.size ahora es igual al valor que me he guardado antes más 1, ¿no? Podría ser un test válido. Esto si lo ejecutamos, pues verde, está bien, lo hemos hecho bien. El problema es que esto no es como un humano piensa, así es como pensamos los desarrolladores, pero la gente de la calle no piensa en esto. Lo que la gente de la calle, o sea, nosotros lo sabemos porque somos desarrolladores y tú dices, pues como modifico la lista, me guardo el valor y luego cojo y lo modifico, ¿no? Haces como trampa. Pero realmente, lo que una persona de a pie, digamos, haría es, el valor ahora de la lista, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser el antiguo valor que tenía la lista más 1. Porque realmente es lo que estamos haciendo en nuestra cabeza. Que la implementación que nosotros ponemos es la otra, vale, de acuerdo, pero esto es lo que estamos haciendo. Y este método OWL de Spock está haciendo lo mismo que os he puesto yo. Spock ve aquí en el den este OWL y dice, espera, que esto lo voy a comprobar al final. Cojo esto, lo muevo aquí arriba al given, lo ejecuto, me lo guardo y al final lo tengo para comprobar. Pero no lo tenéis que hacer vosotros. A lo mejor el método OWL de este os parece una chorrada y no lo utilizaréis nunca. Se utiliza, ¿vale? No es algo que utilices todos los días en todos tus tests, pero es algo que es útil y en algún test sí que se utiliza y te ahorra, pues eso, al final te ahorra escribir más líneas y hace que tu test sea mucho más conciso, porque una vez que sabes lo que significa, para el lector de este test esto queda cristalino lo que estás haciendo. Otro ejemplo. Estamos creando, pasa también bastante, ¿no? Creo un usuario Iván López y compruebo pues que el nombre, en este caso el test va a fallar, ¿no? Porque el nombre sí que es Iván y el apellido es López. No, entonces, si ejecutamos este test, lo que pasa es que va a fallar la primera vez y nos dice, oye, esto está mal, el nombre sí que es López. Y tú vas y dices, vale, lo corrijo, gracias. Vuelves a ejecutar otra vez el test. Perdona, que el apellido también estaba mal. Perdona, que la edad estaba mal, ¿no? Y tienes 15 assets y te han fallado 14 y los tienes que corregir uno a uno. Hay una cosa que añadieron en Spock 1.1, esto está en Spock 1.1, que se llama Verify All. Y como su nombre indica, lo que hace es verificar todos. Te verifica todos, te los evalúa todos y te da el resultado de todos. De tal forma que si ahora lo ejecutamos, lo que vemos es que nos está diciendo, el nombre está mal, pero además el apellido está mal. Y si tuviéramos 14, nos saldrían los 14 uno detrás de otro diciéndonos, están los 14 mal, así que corrígelos. No tienes que ir uno detrás de otro, no, dándote cuenta que has fallado. Requires e ignore. Esto es muy útil, sobre todo, para entornos de integración continua. Y también depende del tipo de casos. Si, por ejemplo, estáis desarrollando una biblioteca, un producto, lo que sea, que tiene comportamientos distintos o que funciona en plataformas distintas, a lo mejor cuando estáis ejecutando en una máquina Windows tenéis que cargar algo que eso no está disponible para una máquina Linux. Y obviamente lo que no queréis es que vuestro test, cuando se ejecute en Linux, falle el test que solo tiene que ver con Windows. Entonces, con Spock lo que tenemos es esta notación at requires y lo que dice es, para ejecutar este test yo requiero que esto sea true. Si esto no es true, no lo voy a ejecutar. Voy a hacer el skip, es decir, no va a fallar. Entonces, y además tenemos shortcut para comprobar las cosas más comunes, por ejemplo el sistema operativo. Como mi máquina tiene Linux, esto va a dar true y por tanto este test se va a ejecutar. Y se va a ejecutar y como es true, este test va a pasar. Como mi máquina no tiene Windows, este test no se va a ejecutar. Es decir, este falso no se va a ejecutar y el test no va a fallar. Y al igual que tenemos el requires, tenemos el ignore, que básicamente es la condición contraria, porque a veces es más fácil ponerlo en negativo. Y tenemos igual más shortcuts que son, por ejemplo, la versión de la JVM. Si tenemos una versión, en este caso Java 8 compatible, es decir, Java 8 superior, este test se va a ejecutar. Perdón, en este caso esto va a true y se va a ignorar. Y como se va a ignorar, no se va a ejecutar. Como yo estoy corriendo Java 8, esto no se va a ejecutar y esto no va a fallar. Y pues lo mismo, ocurre en Java 9. E incluso si se llega el caso en que vosotros queréis definiros vuestro propio método, vuestra propia condición, lo podéis hacer. Le definís aquí, método estático, que devuelva un booleano, con una condición que vosotros queráis. En este caso, le pasas un nombre, un string, y si ese string está en una lista, eso va a devolver true, y por tanto esto se va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos todos estos tests, como veis, el primero que tiene que ejecutarse y ha pasado true porque estoy en Linux, el segundo
se ha ignorado, no ha fallado, ¿vale? Si comentamos esta línea y repito y lanzo de nuevo los test, lo que va a pasar es que el segundo test va a fallar, que no es lo que yo quería porque mi máquina no tiene Linux, no tiene Windows, no tiene esas dependencias que necesito, no quiero que falle, quiero que no se ejecute. Y lo mismo con los del ignore. Uno se ha ignorado en un caso y otro en otro, y el último que también se ha ejecutado. Un pequeño gotcha respecto a esto es que aunque este método estático esté definido aquí, tenemos que hacer el import en la propia clase. Si no lo hacemos, si se nos olvida hacerlo, que realmente desde aquí lo podríamos utilizar, y volvemos a ejecutar, ahora te dice no test were found. En la versión anterior de Spock, esto daba un error así de grande, que básicamente no tenía ningún sentido y te volvías loco diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque no sé de qué me está dando el error. Ahora probablemente te vuelvas igual de loco porque dices, ¿cómo que no están los tests y los estoy viendo aquí? Probablemente esto todavía le tienen que dar una vuelta más para decirte qué está pasando, porque ni con el otro error críptico de una excepción así de grande, ni con esto de que no hay test, sabes que es porque se te está olvidando importar estáticamente esto. O sea, o lo haces así o lo defines así. Y ahora si lo ejecutas, ahora sí. ¿Vale? Lo único que, claro, en este caso, bueno, IntelliJ lo pone así naranja porque dice, oye, si está en la misma clase, pues no me lo pongas. Entonces, este es un gotcha que digo que tenéis que tener cuidado con él. Y ya el último ejemplo que tengo para vosotros, timeout, que también es muy sencillo. Imaginaos que tenéis un código que tenéis que aseguraros que se ejecuta en un cierto tiempo porque es súper crítico, por lo que sea. ¿Vale? Pues tenéis esta notación, as timeout, y en este caso lo que dice es que si pasan 500 milisegundos, este test va a fallar. Como aquí estamos bloqueando la ejecución durante esos 500 milisegundos, cuando ejecute este test, va a fallar. Y va a fallar porque ha habido un timeout. Si, por ejemplo, hacemos que si esperamos un poquito menos, ahora el test pasará porque no se ha cumplido ese timer, no ese timeout. ¿Vale? Y lo último que tengo para vosotros, acordaros aquí al principio, que teníamos una dependencia aquí adicional que todavía no os he enseñado. ¿Vale? Lo que voy a hacer, voy a lanzar todos los tests con Gradle, para que se ejecute todo y se vean los reports. Me da un poco igual si los tests pasan, si se ignoran, si están verdes, si están rojos, como hayan quedado. Lo único que quiero es que se ejecute todo, ¿vale? Entonces, ahora ya que han terminado, aquí tenemos en el directorio de test, tenemos el report y aquí tenemos el report estándar. Vamos a abrirlo en browser. Me la llevo al otro escritorio un segundo. Ahora. En algún momento acierto, ¿vale? Vale. Este es el report estándar de Gradle. Los que han pasado, los que se han ignorado, las clases, unos verdes, unos rojos, tal. Pero como teníamos esta dependencia en el ClassPath, tenemos aquí una salida nueva, en Spock Reports, es otro report. ¿Vale? Es muy parecido al anterior, tenemos los totales, tenemos los que han fallado, los que se han ejecutado, y como digo, es muy parecido. La única o las diferencias principales es, ¿os acordáis del primer test? Os lo voy a enseñar aquí otra vez. En el primer test es en el único el que yo he escrito estas etiquetas, aquí, que como digo, la buena práctica es que la escribáis siempre, pero aquí solo las he querido escribir en uno. En el report estándar de Gradle no tenemos nada. Si nos vamos al de Spock Reports y nos vamos aquí, vemos que las etiquetas están extraídas. Given when dead y se ha extraído la información que hemos escrito. Esto lo que nos permite es que, bueno, y la segunda cosa que tiene esto es que estas plantillas que veis aquí son totalmente personalizables. De tal forma que si tenéis, podéis poner los CSS de vuestra empresa, podéis poner el logo, podéis hacer lo que queráis. Y una persona que no sea a lo mejor tan técnica como vosotros, ¿no? Como más, no tan técnica, como de más, o de negocio, de lo que sea, esto puede llegar a entenderlo. Si esto os aseguráis de que se entienda, ¿no? Sin ver el código, porque aquí como veis no se lee, puede llegar a entenderlo. Y el otro ejemplo que tengo aquí para vosotros es el número 5, que es el de las tablas de datos. Aquí están los que han fallado, pero no tengo nada más. Y sin embargo, si me voy aquí, tengo todos los valores. Incluso los tengo en forma de tabla, si quiero. De tal forma que, como digo, aquí como no tenía nada escrito, pues no se ve. Pero si aquí ponéis claramente lo que tenéis y veis esto, una persona de negocios puede decir, hombre, claro, es que esto está mal porque bla, 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 os puede decir, os falta este caso porque no habéis tenido en cuenta que no sé qué. Añades el caso, si pasa perfecto y si no, corriges el bug. Y como digo,
todo esto, esta plantilla global como la plantilla de cada uno de ellos, es totalmente customizable. La cosa simplemente a tener en cuenta, como veis aquí abajo, por ejemplo, el último ejemplo, si le pones el unroll, te separa uno por cada uno de ellos. Por tanto, o en este caso, no, la tabla pierde un poco la gracia. Si vais a utilizar este report, mi recomendación es que no pongáis el unroll para que aquí se vea la tabla y quede bonito y que alguien lo pueda leer, porque si no, van a ver uno detrás de otro y no va a ser muy legible. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla de estos? Sí. No lo sé, porque no lo he utilizado. Yo esto lo teníamos en algún proyecto para sacar la información alternativa, pero nunca lo hemos hecho agregado. Sé que se puede de alguna forma, porque hay proyectos que tienen reporting agregado. Sí. Gradle tiene Griffon, que es un proyecto básicamente para utilizar como Swing, pero bien, para programar bien Swing. Utiliza Gradle. Y tiene mogollón de subproyectos y utilizan para el tema de coberturas y demás, utilizan Jacoco, Coverage o lo que sea, y tienen informes agregados. Y tienen mogollón de ejemplos. O sea, si alguna vez tenéis alguna duda de cómo se hace algo en Gradle, iros a Griffon, porque tienen hechos multitud de cosas que nunca dices, ¿cómo se hace esto? En Griffon seguro que tienen un ejemplo de cómo se hace agregar esto, mil cosas de Gradle. Vale, ya pues para terminar, 3 URLs. La primera es la URL del framework. La segunda es la página de GitHub, donde están las issues y está todo. Y la última es la documentación actual. Si en Current cambiáis y ponéis la versión que sea, pues os lleva a la versión concreta que vosotros estéis utilizando. Por ejemplo, el Verifier que os he enseñado está en la 1.1, pero si estáis usando la 1.0 no lo vais a tener, entonces os fallará. Y ya está, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, tengo aquí, que se me olvidó comentar al principio, 3 camisetas de Gris de este año pasado. 2 XL y una L, así que si alguno se anima a alguna pregunta, tú luego te coges una. Si quieres. No me las voy a llevar, o sea, que luego hacéis lo que queráis, os matáis o lo que sea y las cogéis. O sea, no me las voy a llevar otra vez de vuelta a casa. Y si tenéis alguna pregunta, pues os la intentaré responder. O ya os he aburrido tanto que ya... Vale. Pues va a ser más difícil la camiseta a los remotos. Nada, que te dé la gracia. Sí. No hay ningún plugin o alguna planificación para poder hacer como se hace cuando haces con JUnit las bases de datos ligeras. ¿Hay alguna manera de hacerlo con... Cuando te refieres a moquear base de datos, ¿quieres decir? En vez de hacerlo con un CSV, hay plugins para JUnit, por ejemplo, que es para moquear bases de datos ligeras, que son como un CSV pero base de datos. O sea, Pero utilizar ese SQLite o utilizar, pero eso es directamente añadir la dependencia más que moquearla, ¿no? Sí, pero cuando añades la dependencia se puede añadir directamente, o sea, directamente la ley Java. O sea, la ley por Java y luego la transforma a Groovy y no hay problema de tramitación de nada. Por ejemplo, en Grails, la base de datos por defecto para test es H2, que es una base de datos en memoria. Es que es a lo que me refería. La puedes utilizar, sí. Tienes SQLite, tienes H2 y no sé si había otra. Normalmente ahora la gente tiene más H2. Parece que es la que tiene un poco más así, más... Dentro de que es en memoria y que realmente mi recomendación es, si vais a testear la base de datos, hacer test de integración. Con la base de datos de verdad, porque a mí hace tiempo nos pasó en un proyecto que utilizamos Postgres y teníamos nuestros test de integración, pero teníamos otros test unitarios y hubo un momento que algo estaba fallando en ejecución ya y era como, ¿por qué está fallando? Si tengo test, ¿no? Te ibas a verlo y decías, si están pasando los test. Pero los test estaban corriendo contra H2. Quitamos H2, metimos Postgres y se rompieron 50 test. Entonces, desde ese momento, los test de integración siempre con la base de datos, nosotros por lo menos lo hacíamos y yo siempre lo hago, los test de integración siempre con la base de datos que vas a utilizar al final. Porque si no, no te aseguras que de verdad vas a tener el mismo comportamiento. ¿Y lo puedes configurar desde Spock de tener los mismos test unitarios para hacerlos como test de integración con la base de datos? ¿Te las dos opciones? No estoy seguro. Porque, por ejemplo, Grails los tiene separados en distintas carpetas. Unos son Unit y otros son Integration. Entonces, unos te levantan todo el contexto de Spring y otros simplemente son como estos que corren más rápido. Pero sí, se puede. Por ejemplo, si usáis Spring Boot, bueno, Spock funciona perfecto, sin hacer nada. Simplemente igual, le coges Spring Boot, le pones la dependencia y funciona. Y hay un proyecto que se llama, no sé si es Spring Spock o Spock Spring o una mezcla de Boot, Spring y Spock. Lo mezclas como quieras. Que básicamente lo que te permite es para hacer test de integración y todo eso integrado con Spring Boot y con Spock. Es igual, creo que es añadir la dependencia y poquito más y todo funciona fácil.
¿Alguna preguntilla más? Pues nada, muchas gracias.